Nosotros ya lo tenemos a él, está Darío Ogaño aquí en los estudios de C5N para hablar de un tema que les anticipábamos tempranito y que tiene que ver con el año que se cumple de gobierno de Mauricio Macri. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, Sí, ¿cómo estás? a ver, se cumple un año y paradójicamente tal vez sea el peor momento del gobierno en cuanto a estas dos variables que se analizaron todo el año, que es lo económico y lo político, ¿no? A ver, en la previa del gobierno de Macri se decía en lo económico va a estar bien y en lo político va a estar mal. ¿Por qué? Porque venía con economistas renombrados por la Citi, con economistas que, o porque, digamos, por la matriz del gobierno se decía en la economía tal vez haga algo bien, y ahí es donde le fue peor durante todo el año, duro y parejo, la verdad, en cuanto a los datos, en cuanto a todo lo que se conoció este 2016. Y después estaba lo político, que lo político era donde se decía, no van a poder, con el peronismo, con la oposición, va a ser difícil. Sin embargo, estuvieron sorteando bien lo que tenía que ver, sobre todo en el Congreso, ¿no? Ahora, fueron estas semanas las más duras también en ese ámbito. Claro. Creo que ahí fue donde el gobierno de Macri por ahí hizo agua en el último mes. Tal vez un poco, y esto también lo decían los referentes del Frente Renovador, esta semana que son algunos de los, por ejemplo, los que estaban con el tema de ganancias junto al Frente para la Victoria, que acompañaron en buena parte del año y dijeron, bueno, se le terminó el crédito y ahora no más. Lo que tiene que ver con lo económico siguen siendo datos negativos, por eso es que el gobierno ahora empieza una etapa en donde dice se viene la recuperación, porque básicamente en 2017 en lo que tiene que ver con estadísticas va a ser mejor porque hay una comparación con un 2016 malo. Esto muchos lo ven eso. 7 de cada 10 argentinos dice como que el gobierno tiene imagen negativa o que no ha cumplido con sus promesas. Tenemos unas placas, Darío, para ir acompañando lo que vos nos contás y el análisis que vos haces con respecto a este balance que se hace en este año de gobierno de Mauricio Macri. Allí estamos. Cumplió sus promesas de campaña, poco nada, 71,2%. Mucho, bastante, 25,8%. No sabe, no contesta, 3%. Sí, justo se da la semana que por ahí fue la promesa incumplida más nombrada, más sonante, que tiene que ver con ganancias, que el gobierno había prometido que ningún trabajador va a pagar ganancias y había sido bastante tajante en la campaña. Había un spot que de hecho decía Mauricio Macri, él mismo decía que no iba a Por el ser debate presidencial también. Muchos recordaban, esta es una encuesta de CEOP de 1.200 casos y hacía referencia a ver, si algo le falta a este balance del año y cerrando diciembre, si algo le falta a esta balanza es ganancias. ¿Cómo cierra este año? Tiene media sanción la reforma en la Cámara de Diputados, camino parlamentario lo lleva a la Cámara de Senadores. En el medio, el veto presidencial o no, las idas y vueltas de la vicepresidenta Gabriela Michetti. ¿Qué rol juegan los gobernadores ahora, como titulan muchos de los diarios, camino a lo que será el miércoles en la Cámara de Senadores? A ver, el gobierno, ya la semana pasada en diputados, o esta semana en realidad, cuando se estaba por votar, repartió una planilla en la cual mostraban cuánto van a dejar de recibir algunas provincias si se modifica este impuesto a la cuarta categoría. Sí. Es algo que muchos calificaron como jugaron fuerte. ¿Por qué? Y porque era, uno decía, bueno, una negociación medio extorsiva en algún momento. Esto es lo que se va a dar en la Cámara de Senadores por completo. Le van a decir a los gobernadores y a los senadores, obviamente de las provincias, esto es lo que no van a recibir si se aplica este impuesto a las ganancias, o sea, esta modificación. Y ahí es donde se va a ver, obviamente, cómo el gobierno y la oposición terminan de barajar este tema, que de nuevo, de pasar, seguramente tenga el veto presidencial, pero ahí lo que va a hacer Mauricio Macri es pedirles a algunos gobernadores que se sumen a esa foto del veto. Más allá de eso, digo, recién hablábamos de las promesas incumplidas, también hubo un análisis de chequeado que decía que solamente hubo 2 promesas cumplidas de las promesas de campaña cumplidas durante la gestión. Y después lo que tiene que ver con la encuesta, o las encuestas en sí, lo que se viene dando en todas las consultoras, vienen viendo que la imagen negativa de Macri está subiendo, la imagen positiva está bajando, pero que también se está modificando mucho esto de que quienes todavía, vamos a hablar en criollo, lo bancan a Mauricio Macri, ya le dan un plazo menor. Obviamente tiene que ver con cuánto le falta de gobierno, ¿no? Le dan un plazo menor. El famoso segundo semestre, por ejemplo. Que ya pasó, obviamente, pero cuando le preguntan cuánto tiempo para la recuperación, y una palabra que usan mucho hasta los economistas de Mauricio Macri, me consta que en las reuniones de gabinete ampliado o de los economistas de los ministerios, hablan de esperanza, de que la gente tiene esperanza hasta marzo y demás. Habrá que ver
hasta cuándo dura eso. Habrá que ver cuándo empieza a repuntar la economía. Y después algo muy importante que queda de este año de gestión de Mauricio Macri, que es que no llegaron las inversiones en la primera semana de gobierno, como anunció Alfonso Pratgay. Dijo, en un mes van a llegar 25 y 30 mil millones de dólares. Y aparte, no llegaron en todo el año, pero son inversores los de afuera que siguen preguntando, bueno, ¿qué pasará el año que viene con las elecciones? Así que el gobierno todavía depende mucho de eso. ¿Qué pasa con el tema de la inflación y con este IPC que se conoció del 43%? Bueno, ahí ya si se quiere hay otra promesa incumplida de ganancias que era eliminar la inflación. Obviamente es muy difícil eliminar la inflación, pero lo que pasa es que este gobierno durante este año se disparó y fue la más alta en muchísimos años. Hay justo también muchos indicadores que esta semana dicen que no cesa la inflación. De hecho, esta semana la CGT, la Universidad de los Trabajadores, también el Congreso, sacaron datos de inflación que hablan de arriba del 40% interanual, es decir, entre noviembre y noviembre, casi el 42% según el IPC Congreso, que efectivamente tuvo que se esperaba que baje, que no. Lo decía Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA. Veíamos en agosto alguna recuperación y en octubre cayó por completo y noviembre sigue en ese sentido, ¿no? Eso lo ve cualquiera en su casa. Digo, ahí vemos 43,4% anual según el IPC Congreso, que habla de un 1,8% en noviembre. Y bueno, de nuevo, no se sabe o no ven varios economistas qué es lo que puede pasar en el verano y se puede empezar a repuntar la economía, a repuntar la actividad. ¿Y qué puede pasar con la inflación? Y un tema más, que también hizo que dispare la inflación en las últimas semanas, tal vez por el tema de la victoria de Trump en Estados Unidos y demás, que tiene que ver con el dólar. Otra vez volvemos a hablar de ese récord histórico del dólar que pasó los 16,10. Bueno, Darío, actualizamos en minutos toda la información. Dale. Gracias.